La Iglesia Cristiana Ebenecer presenta su clase bíblica. Esta semana con la lección número 3. Estaremos estudiando en los Salmos 127 del 3 al 5, 139 del 13 al 16, Proverbios 24 del 10 al 12 y Mateo 19, 14. Vivir o no vivir. El paradigma del aborto. Dios bendiga a la Iglesia Cristiana Ebenecer de aquí de la ciudad de Lawrence, Massachusetts. Estamos contentos, nos sentimos alegres, bendecidos de estar en esta preciosa oportunidad que el Señor nos brinda para compartir la preciosa enseñanza de la palabra del Señor. Estaremos en el día de hoy estudiando un tema que ha sido en los últimos 50 años, si se puede decir así, o 60 años más bien, de los más debatidos y bien controversiales de nuestra historia contemporánea. Estaremos estudiando el tema ¿vivir o no vivir el paradigma del aborto? Un tema bastante interesante por su incidencia que tiene en la sociedad y por ende cada uno de nosotros debemos de prestarle bastante atención a este tipo de corriente. Antes que nada vamos a cerrar nuestros ojos y a orar, a presentar al Señor esta preciosa clase. Padre, gracias porque tú, Señor, en esta hora nos permites estar delante de tu presencia. Levantando nuestras manos, Señor, a ti, Padre, rogándote, Señor, que todo lo que podamos hablar en esta hora sea de bendición, que podamos, Señor, bendecir tu nombre, Señor, en cada una de estas enseñanzas, para que tú traigas, Señor, a cada corazón la conciencia necesaria para nosotros, Señor, valorar la vida que tú nos has dado. Glorifícate, Señor, en medio de cada uno de nosotros, de los que nos ven por los medios, para que tu nombre sea, Señor, exaltado por siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Estamos estudiando en el día de hoy la lección número 3 y veremos en el apoyo bíblico el Salmo 127 del verso 3 al 5, el Salmo 139, 13 al 16, Proverbios 24, versos 10 al 12 y Mateo 19, verso 14. El tema me gusta bastante, como está elaborado el tema en la proposición temática, vivir o no vivir el paradigma del aborto. Vamos a tomar eso en cuenta para todo el resto de la clase. La afirmación fundamental de esta clase nos dice: todo ser humano tiene derecho a vivir. Todo ser humano tiene derecho a vivir. El versículo para meditar nos dice de la siguiente manera: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que tienen su vida en peligro. Esto está en Proverbios, capítulo 24, versículo 11. Estaremos desarrollando, en la medida que vayamos viendo la clase, diferentes palabras que marcan un vocabulario que tenemos que identificarnos con él. La palabra paradigma, la palabra gestación, la palabra aborto.
vamos a analizar primeramente, para poder discernir, vivir o no vivir el paradigma del aborto, vamos a ver qué significa la palabra paradigma. Según Willis Hartman, es la manera básica de percibir, pensar, valorar y hacer cosas asociadas con una visión particular de la realidad. Fíjense que aquí hay 4 posiciones. Primero, yo percibo, luego pienso, luego valoro lo que pienso y luego ejecuto o hago las cosas. Esto es lo que puede encerrar la lógica de la palabra paradigma. Es la manera básica en percibir. Yo percibo a través de ¿qué? De todos los sensores que yo tengo a mi alrededor. Por la vista, el tacto, el oído, lo que son las promociones, los convencimientos, las informaciones que recibo sensoriales en todo el sentido de la palabra. Entonces estoy percibiendo de manera externa información que luego yo las voy a procesar, o sea, las voy a pensar. Entonces, por eso es que yo primero percibo, entonces luego pienso. Después que pienso, analizo, saco conclusiones, entonces esas conclusiones yo las voy a valorar. Si son válidas, si son absurdas, si tienen sentido. Y entonces, de acuerdo a la valoración que yo le doy, entonces ejecuto o hago o no lo que tengo que hacer. Entonces esto consiste en el paradigma, donde yo me hago una idea, saco una conclusión y valoro diciendo si algo está correcto o no. Los paradigmas se asocian más bien a los movimientos y corrientes. Por ejemplo, en la década de los 60, cuando nace el movimiento hippie, por ejemplo, era el paradigma de la época. Era lo que la gente tenía a punta de lanza, lo que la gente, tenía de alto nivel, de una vida libre, sexo sin responsabilidad, donde el humanismo disfrazado de derechos humanos se desarrolla, crece mucho, permea una sociedad, libertad de drogas, etc. Y ese era el paradigma de la época. En esa misma época se pone también en promoción este tema que vamos a tratar de ventilar en el día de hoy, que es el aborto, como paradigma a seguir. Ahora bien, también vemos aquí el término gestación, estado de la mujer o de la hembra del mamífero que lleva en el útero un embrión o feto, producto de la fecundación del óvulo por el esperma, tiempo que dura este estado desde la concepción hasta el parto. La gestación de un niño dura 9 meses. Es importante esta parte de la gestación para nosotros poder discernir y abordar el tema del aborto. Luego viene el aborto, que es la interrupción provocada del desarrollo vital del embrión, con o sin asistencia médica. Se realiza antes que la gestación alcance las 20 semanas. Posteriormente a esas 13 semanas, de esas 20 semanas, la interrupción se denomina parto pretérmino. Contrario al aborto espontáneo, que se presenta de manera natural sin que medie voluntad de eliminar
al que ha de nacer por parte de la madre o del médico. El paradigma del aborto alcanza su controversia por lo ético, moral y social. Es bueno destacar, antes de entrar en detalle en la clase, que tengamos bien en cuenta que, por ejemplo, el creyente, aunque la clase está centrada prácticamente en el tema simple solamente de la palabra aborto, de aprobar o no aprobar, de pregonar este tipo de actividad, yo quiero que nos centremos en lo que es el ser humano, la responsabilidad colectiva que tiene tanto la madre como el padre. Porque así como han habido mujeres en la historia que abortaron sus criaturas y después no tuvieron la oportunidad de tener más hijos, asimismo conozco hombres que también forzaron a sus mujeres a abortar hijos y hoy, después de 50, 60 años, no tienen un hijo y de igual manera se quejan. Igual que como se queja la mujer, así mismo se queja el hombre de haber propiciado e incitado esta práctica para quedar sin hijos. Y es bueno que esto se haga ese tipo de aclaración, porque el tema que nos compete en el día de hoy no es un tema médico, sino que estaremos hablando en lo espiritual, en lo bíblico y en lo teológico. Porque eso nos lleva al plano que queremos, que es la conciencia del ser humano, para que a través de los tiempos nosotros podamos pregonar la vida que el Evangelio proclama. De una manera u de otra, hay personas que han venido a los pies del Señor con un pasado que tal vez pudieron haber cometido este hecho, pero lo importante de cuando venimos al Señor, las Escrituras nos dicen que las cosas viejas pasaron y que aquí todas son hechas nuevas. No es un tema para acusar, no es un tema para señalar, no es un tema para sentirnos mal en cuanto a lo que a los cristianos se refiere, sino un tema para traer la conciencia de lo que significa y al nivel que el aborto se coloca en cuanto al homicidio y al suicidio. Vamos a leer en el libro de los Salmos, en el capítulo 139, bendito sea el Señor, y vamos a considerar los versículos del 13 al 16. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fue formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. El verso 16 nos dice de la siguiente manera: mi embrión, o sea mi feto, cuando fui un feto, vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Bendito sea el Señor. Qué interesante son estas palabras del salmista, porque denota
esa soberanía divina del dador de la vida, que nos tiene en cuenta y pendiente aún de cuando simplemente caemos en ese útero, en ese vientre de nuestra madre. Pero quiero también que analicemos lo que sucede, por ejemplo, en este tipo de situación. Son paradojas sociales que se dan. Son situaciones que la gente puede tomarlas para poder justificar estos hechos, como el aborto. Por ejemplo, la paradoja es una figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones que aparentemente envuelven contradicción. Emplear expresiones que aparentemente envuelven contradicción. Por ejemplo, vemos esta frase: nacer para vivir muriendo. Esa es una paradoja que los proabortistas, por ejemplo, la toman, muy en serio, porque dentro de sus excusas puede estar, este niño, esta niña van a nacer, lo que va a pasar mucho trabajo, eso es como estar muerto en vida, yo no tengo trabajo, no tengo un esposo, etcétera. ¿Para qué nacer si va a vivir como si estuviera muriendo? Tremenda paradoja, una palabra que hay gente que la oyen y pueden convencerse fácilmente. Es paradójico creer y hablar de un Dios creador de la raza humana y a su vez ignorar o hacer silencio frente a la práctica del aborto. O sea, la gente se pregunta, pero Dios es el Dios creador, sin embargo, no hace nada con respecto al aborto. Pero vamos a ver en el trayecto de la clase qué interesante está esto. 42 millones de abortos se practican anualmente, 115,000 abortos diarios. Increíble. Se estima que 1 de cada 4 niños o niñas es abortado. No es una exageración llamar el aborto como el holocausto moderno. El aborto se le conoce como el asesino silencioso, a pesar de las secuelas emocionales que le deja a la madre, y también se ha podido comprobar al padre. Una paradoja es a los médicos, por ejemplo. Se juramentan desde la perspectiva ética para salvar vidas de los seres humanos, mientras hay miles de ellos que se prestan para esta práctica del aborto. Entiéndase, para cortar vidas. Otra paradoja se percibe en las leyes de muchos países. Las leyes son para proteger la vida humana y ofrecer seguridad. Por ejemplo, fíjense qué situación es esta, para que ustedes vean cómo las leyes terrenales entran en una contradicción que es impensable. Fíjense este ejemplo. Una mujer conduce su vehículo al hospital para practicarse un aborto. Y en el camino alguien le causa un accidente, muriendo el bebé que se desarrolla en su vientre. A la persona que provocó ese accidente lo culpan de homicidio. Pero si la mujer llega sana y salva,
al hospital y se practica el aborto, cortando a ese bebé en un aborto asistido, entonces las leyes no la penalizan por ningún delito. ¿Por qué? Porque tal vez en ese país está legalizado el aborto. Pero si otra persona, en un accidente de tránsito, esa persona pierde ese bebé, entonces es un homicida. Son paradojas de la vida. Por eso estamos en un mundo, como el mismo Señor nos dice, que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Porque estamos hablando de un accidente, ¿verdad? Y por eso dice el Señor, mi reino no es de este mundo. Vosotros están en el mundo, pero no son de este mundo. Es impresionante. Entonces, dentro de este paradigma del aborto, vamos al enfoque bíblico. Y luego del enfoque bíblico vamos a pasar al enfoque teológico. El enfoque bíblico, en el marco bíblico, no encontramos la palabra aborto. No la encontramos. Como no encontramos tampoco la palabra Trinidad, pero las Escrituras no guardan silencio sobre el tema del aborto. Como leímos, el Salmo 139 tiene una estrecha relación entre Dios, el Creador, y el embrión que todavía no ha nacido, no ha dado a luz, no ha abierto sus ojos al mundo. El testimonio bíblico nos dice que Dios tiene todo el poder para dar aliento de vida. Eso los encontramos en Génesis capítulo 2, verso 7, al igual que en el libro de Job, en el capítulo 12, verso 10. Por otro lado, en Deuteronomio, el capítulo 32, verso 29, y Job capítulo 1, verso 21, nos dice que es quien Dios el que tiene el poder para quitar la vida y también para darla. Es decir, el enfoque bíblico es una afrenta al tema del aborto. Entonces, es bueno que nosotros tengamos eso claro, porque si nosotros analizamos vemos que este mundo cada día se levanta en contra de los paradigmas bíblicos. Fíjense qué interesante es esto. Va en contracorriente total en contra de las Sagradas Escrituras. Es decir, no a lo bíblico. ¿Por qué? Porque la Biblia, en el fondo, nos encierra un comportamiento ético, social, moral, que raya en contra de las corrientes de este tiempo, que se levanta en contra de todo lo que es Dios. Su misericordia, su amor, su estrecha relación en su creación para lo que es la formación de la vida. Estamos en una época que lo que se habla es la de la disminución de la población mundial. Imagínense ustedes. En ese mundo es que nosotros nos encontramos. Entonces no es raro oír ni hablar gente que hace marchas para quitarle la vida a esas inocentes criaturas. Es decir, que es una afrenta para la Biblia el aborto a la soberanía de Dios como el dador de la vida, el que la da y el que la quita.
Es decir, en términos bíblicos se coloca al mismo nivel, como decía ahorita, a principio de la clase, del asesinato y del suicidio. La mayor parte de los abortos está comprendido entre la semana 10 y la semana 14. La mayoría de los abortos se dan en ese proceso. Ahora entremos al enfoque teológico. Y esto es importante que nosotros lo tengamos presente. El enfoque bíblico es escritural, lo que textualmente las escrituras nos dicen, de cómo vemos en las Sagradas Escrituras los postulados divinos. Ese es el enfoque bíblico. El enfoque teológico más bien tiene la intención de argumentar esa idea del corazón de Dios, en este caso que estamos viendo hoy, para la vida, que es en contra del aborto. Los padres de la iglesia primitiva, en forma unánime, reprobaron como homicidio la eliminación del embrión humano. Por ejemplo, hay un documento bastante antiguo de la iglesia primitiva, que es la Didache, al igual que el Tertuliano, que hay un rotundo rechazo al aborto. Entonces, tengamos en cuenta que al hacer teología con respecto a este tema, es preciso considerar la doctrina bíblica sobre la vida humana. Ahí entra la razón teológica. La tradición cristiana. Amén. Entonces, por ejemplo, encontramos un autor, Marciano Vidal. Él es español, un individuo con mucha capacidad, que formula 3 puntos. Y es interesante estos 3 puntos teológicos. El primero nos señala lo siguiente: todo ser humano, incluido el niño o la niña, en el seno materno, posee el derecho a la vida dado por Dios, no de los padres ni de cualquier autoridad humana. Es el derecho del ser humano a las más básicas condiciones de vida. Esto incluye la defensa de una idea recta de maternidad. Fíjense que este postulado teológico, el primero que hemos leído aquí, habla es el derecho del ser humano. Fíjense que en esos movimientos proabortistas hablan del derecho de la madre, del derecho sobre su cuerpo, de decidir que ellas tienen el poder de decisión, que su cuerpo es de ellas, hombres que la apoyan, que también han estimulado esa práctica, pero en ningún momento esos grupos hablan de los derechos que tiene esa criatura que está por nacer. O sea, ellos no tienen derecho. Impresionante. Pero eso se deriva, como hablamos al principio, de esos paradigmas que comenzaron en los años 60, como esos movimientos hippie de la liberación y etcétera, que promovían el sexo sin responsabilidad. Aquí entra lo social y lo moral, que raya contra esos postulados de esos grupos que a lo largo de esta historia de los últimos 60 años han arreciado de una manera que han puesto, digamos, a la sociedad casi a la merced de ellos. Pero es bueno que nosotros tengamos presente que la palabra del Señor ha venido para nosotros tener vida y para tenerla en abundancia. Fíjense qué interesante. El segundo punto teológico de Marciano Vidal nos dice que no existe hombre ni autoridad humana con un título válido o una indicación médica, social o moral
para una disposición deliberada sobre una vida inocente. Esto se relaciona con el principio ético del médico. Por eso, ahí viene lo que dijimos ahorita con respecto a la paradoja del médico que jura proteger la vida humana y en la práctica muchos de ellos se dedican entonces a quitar vida. Entonces, fíjense qué interesante que estos postulados teológicos van cada uno de ellos amarrados ¿a qué? Al enfoque bíblico totalmente, para poder tener un argumento teológico. Asimismo, el postulado número 3 dice, solamente se justifica el aborto indirecto que se produce como efecto secundario no deseado de una intervención médica para salvar la vida de la mujer, donde se sacrifica el embrión. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando hay, podemos decir, un aborto natural, donde hay un rechazo natural de ese embrión en el vientre, que ese vientre no puede retener esa criatura, entonces vemos cómo ese embrión no sobrevive en el vientre de la madre por causas naturales. Entonces se procede de manera intervenida para salvar a la madre. Ahora vemos el punto número 2, vamos inmediatamente de esta clase, y es en el vivir o no vivir el paradigma del aborto, y vamos a ver, como leímos ahorita, el versículo de Proverbios 24. Proverbios 24, el versículo 11 nos dice, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que tienen su vida en peligro. Aquí vamos a ver unos cuantos puntos, vamos a tocarlo, para que veamos estos considerandos. El primer punto es el paradigma del aborto y la evangelización. Fíjense que estamos frente a dos puntos opuestos, el aborto y la evangelización. Es como cuando tú vas en un camino y al final hay una cuchilla que te da a dos entradas, o coges para la izquierda o coges para la derecha. El aborto o la evangelización. Pero vamos a ver cómo esto, nosotros dentro de la evangelización, podemos salvar la vida. Podemos llevar el mensaje de esperanza, no solamente a las que van a abortar, sino también a aquellas que ya han abortado. Eso es importante que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque el Señor es el Dios de la misericordia, el Dios del amor y el Dios que restaura. Esto es bueno tenerlo presente. Hablar de evangelización es hablar de la función de la iglesia frente a los ideales que se imponen en esta cultura del aborto. ¿Qué les parece? Eso es como cuando tú tienes que subir una cuesta bastante alta, cargado con cosas pesadas. Uno dirá, wow, qué difícil es esto. Sí, porque estamos en contracorriente. Y esto es bueno que nosotros lo tengamos presente. La iglesia va siempre contracorriente. Por eso es que la iglesia siempre va a ser, la que va siempre a estar en contra de estos ideales y estas cosas que se levantan en tiempos modernos, entre comillas. Así vemos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos.
Dios no envejece. Dios no pasa de moda. Él es el mismo. Su palabra de ayer sigue vigente hoy. Y por eso la iglesia debe, ante cualquier movimiento social que aparezca, que atente contra los postulados bíblicos, la iglesia tiene que encontrarse de frente ante cualquier situación que se levante, ante cualquier viento que venga contrario, porque la iglesia del Señor camina firme en sus preceptos, que es la palabra del Señor. Por eso la evangelización es lo más básico en la función de la iglesia frente al aborto. Hay personas que se preguntarán, pero ¿cómo voy a evangelizar y a la misma vez me convierto en un activista en contra del aborto? La palabra misma, mis hermanos, la palabra misma es un activista frente al aborto. Y es bueno que tengamos esto presente. Sí, la palabra misma es un activista frente al aborto. Porque desde que tomamos, óiganlo bien, el Génesis y seguimos pasando por todas las Sagradas Escrituras, vemos que el Señor es pro vida. Pro vida. Entonces, estos movimientos son ¿qué? Para eliminar vidas. Así de sencillo, mis hermanos. Ahora bien, según Randy Alcorn, frente al aborto hay que levantar la voz y no guardar silencio. Enfrentar el tema, ofrecer toda información necesaria, ayuda y apoyo posible. Sí, porque a veces lo que hacemos es atacar un tema sin aportar, sin decir como iglesia, aquí estoy. Entonces, la función de la iglesia es lo más indispensable en el proceso de la evangelización. Fíjense que algunos creyentes se limitan solamente muchas veces al mandato de la Gran Comisión, donde nos habla en Mateo, en el capítulo 28 del 19 al 20, ir de hacer discípulos a todas las naciones, etcétera, ¿verdad? Pero qué interesante, qué bueno es cuando cada uno de nosotros podemos de manera, digamos, consciente, fehaciente, poder, digamos así, enarbolar el evangelio frente a cada una de estas corrientes que se levantan. Sí, mis hermanos, fíjense qué interesante es eso. El esfuerzo está dirigido a denunciar el aborto, orientar y ofrecer ayuda, tiene que ser consistente. Muchos enfrentaron diferentes paradigmas en la historia. Les voy a mencionar 4 casos. Les voy a mencionar la esclavitud, los prejuicios raciales, la muerte de las mujeres y la explotación de niños. Fíjense qué interesante es esto. En el proceso de la esclavitud, esos paradigmas, William Carey en el 1829 y John y Charles Wesley más tarde enfrentaron de frente el problema de la esclavitud en su época. Por ejemplo, los prejuicios raciales. Aquí encontramos a un gran Martin Luther King. Increíble. En la muerte de las mujeres se levantó Spurgeon en su época. Y era un vocero de esa situación. Y en la explotación de niños se levantó D.L. Moody y Amy Carmichael.
De estos que te he mencionado aquí, todos fueron conocidos misioneros y evangelizadores, capaces también de cumplir la gran comisión evangelizadora. ¿Se dan cuenta lo proactiva que está la iglesia frente a los problemas sociales? Y esto es bueno que nosotros lo tengamos bien pendiente, porque esto nos ayuda a poder nosotros entender el llamado que las Escrituras tienen para la iglesia. Entonces, la virtud de esta tarea responde al mandato bíblico de ese Proverbios 24:11 que acabamos de leer: salva a los que están en peligro de muerte, ¿verdad? Y a los que están en peligro de muerte, para defender al débil y al huérfano, como dice el Salmos 82. Entonces, el otro punto es la práctica del aborto. Quieren y la introducen sus promotores como una corriente moderna, basada en el humanismo, distorsionando los derechos humanos. Imagínense cómo este tipo de conducta se promueve, y vamos a ser un poco claros en este sentido también, para llevar y hilvanar, digamos así, la idea del aborto. Asimismo también hay otro movimiento que es la eutanasia, que es la muerte asistida. Fulano ya no quiere vivir, tiene una enfermedad terminal, no quiere sufrir el proceso de la muerte. Bueno, él quiere que le quiten la vida, y eso hay muchos países que ya lo han aprobado. ¿Qué le parece? Son prácticas, mis hermanos, mis hermanas, que son corrientes modernas basadas en el humanismo, distorsionando los derechos humanos. Eso mismo pasa con el aborto, exaltando la libertad sexual y la conveniencia personal, nunca pensando en la criatura por nacer. Como dije ahorita, es mi derecho, yo soy dueña de mi cuerpo. O sea que también eres dueña o dueño de ese bebé que viene por ahí, y tú vas a disponer de esa vida, ¿verdad? Entonces eso también es necesario que nosotros lo tengamos presente. Estos supuestos derechos no pregonan una sexualidad responsable, sino que promociona la promiscuidad y terminar con la vida del niño no nacido. Por eso nosotros podemos encontrar figuras de alcance mundial que fueron, como dicen por ahí, niños no deseados, que sus madres en algún momento pensaron abortarlo. Voy a mencionar algunos si la memoria no me falla. Por ejemplo, Justin Bieber, un joven que se ha destacado en la música secular. Vemos a Cristiano Ronaldo, el mejor, digamos, futbolista del mundo, o está entre los 3 mejores del mundo. La cantante franco-canadiense Celine Dion, entre muchos más, que si comenzamos a hurgar, a buscar, vemos que la lista es larga. En esta lista encontraremos científicos, en esta lista encontraremos niños que vienen incluso con deficiencias orgánicas, que luego de nacer y desarrollarse, oigan mis hermanos, han sido médicos, científicos, etcétera. Una cosa impresionante.
Entonces, fíjense, y le puse ojo a esto. Vamos a ver qué dice esto. El mayor consuelo, y aquí viene lo que es la obra evangelizadora dentro de la práctica del aborto. Y prestemos atención porque dentro de un eje central de esta clase podemos asimilarlo para nosotros poder tener herramientas para la evangelización de este tipo de personas que están pasando por esta situación. El mayor consuelo que pueden tener las mujeres que han abortado no es disminuir la severidad del aborto ante Dios, sino en engrandecer la realidad de la gracia de Dios en sus vidas. Significa la manera en la que un Dios santo y amoroso ve a la persona en el Evangelio. ¿A quién vino a buscar el Señor? A salvar lo que se había perdido. Sí. Dijo, mira, los convidados a la cena que yo he hecho no han venido. Pero ahora vayan ustedes por los caminos. Y a todo el que ustedes encuentren ahí. Oigan qué interesante es esto. A los pobres, al menesteroso. No importa su situación, invítenlo. Tráiganlo y esfuércenlo a entrar a las bodas. En ese grupo usted puede estar seguro que hay todo tipo de gente con todo tipo de pecado. Entonces las Escrituras nos enseñan que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esto es importante. El Evangelio cambia la forma de pensar sobre el aborto. La iglesia tiene la responsabilidad de sentirse obligada a actuar, no conforme a postulados políticos. En otra palabra, así mismo nos dice las Escrituras, no os conforméis a este siglo, sino renovaos conforme a la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, las leyes de este mundo, cada día, dice la palabra, que los pensamientos del hombre van de continuo al mal. Las legislaciones cada día más van en contra de los principios éticos, morales y sociales de las Sagradas Escrituras. Entonces nosotros como iglesia no podemos conformarnos con que los gobiernos, los partidos políticos, las asociaciones, etcétera, proclamen y tengan esos paradigmas como normales, porque no lo son normales. Las Escrituras son nuestro eje de inspiración, es nuestra norma de fe y conducta que cada uno de nosotros debemos de enarbolar y mantener, e incluso cueste lo que nos cueste. Dice aquí, no conforme a los postulados políticos, sino con el mensaje del Evangelio que trae vida. Por ejemplo, en muchos países, ya en Latinoamérica, Europa, que han aprobado lo que es la ley del aborto, la han aprobado dentro de la famosa llamada 3 causales, para poder justificar esta práctica. Las 3 causales dicen de la siguiente manera. Primero, si es producto de una violación o incesto. 2, cuando el embarazo pone en peligro la vida o la salud de la madre. Y tercero, por malformación incompatible con la vida. Ya habíamos abordado los 2 últimos, pero aquí está el primero, que es el producto de la violación o el incesto. Precisamente
dentro de las personas que mencioné ahorita, o más bien de las que incluso dejé de mencionar, de estas personas que sus madres pensaron abortarla, se encuentran personas que eran fruto de violaciones y de incesto. Una cosa impresionante. Los que quieren detratar a la iglesia y los postulados bíblicos pretenden acusar a la iglesia, óigase bien, de nosotros apoyar la violación o el incesto. Estamos hablando de una aberración injustificable, pecaminosa, burda, despreciable e intolerable. Una violación tiene que ser castigada, el incesto por igual. Incluso vemos una relación incestuosa en el libro de Primera de Corintios, cuando Pablo hablaba a ese hijo que estaba viviendo con la esposa de su padre y condenaba esa acción. O sea, no hay manera de que esos movimientos proabortistas pretendan acusar a la iglesia de nosotros estar de acuerdo incluso con la violación o el incesto para poder así justificar una vida que viene. No, eso es una distorsión absurda y muy baja de ellos querer acusar a la iglesia de una aberrante de esa magnitud. Ahora bien, una cosa son las consecuencias que vienen de una violación o un incesto, que es una criatura que nada tiene que ver con ¿qué? Con lo sucedido. Hoy podemos ver grandes abogados, ingenieros, hombres de bien, mujeres de bien, que fueron fruto de una violación. Lo que sus madres tuvieron el gran valor de darle la mejor educación y cariño a esa vida que venía, que no la pidió. Pero incluso, fruto de ese tipo de situación, hay mujeres que es el único o la única hija que han tenido o tuvieron en la vida. ¿Por qué? Hermanos, hermanas, el dador de la vida es Dios. Dios no está de acuerdo con estas barbaridades, jamás. Violación, incesto, abuso, nada de eso. Eso es reprochable, eso es intolerable, eso no se puede permitir. La ley tiene que castigar duramente a este tipo de gente que ejecuta eso. Pero esa vida que viene como fruto de una de estas supuestas justificaciones, de estas tres causales, también ponen en peligro a una vida inocente. Ahora bien, para cerrar esta clase, yo quiero que nosotros ahora veamos como iglesia los pasos frente a la cultura del aborto. Esto es importante que lo tengamos claro, que lo tengamos presente. Porque el rol que nosotros como iglesia tenemos, oigan bien, es algo que nos tiene que llamar la atención, porque no podemos ser iglesia sin tener acción. Si no tenemos una iglesia que accione,
una iglesia que esté de la mano con los problemas sociales que se presentan. Nuestra labor como iglesia es entonces cuestionable. No estoy hablando de iglesia local, estoy hablando como cuerpo de Cristo. Donde quiera que tú te encuentres, donde quiera que yo me encuentre, usted tiene que ser un ente catalizador ¿de qué? De las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos y hermanas, cómo acciona el Evangelio? Vamos a leer en el libro de los Salmos el capítulo 103 del 8 al 12. Las Escrituras dicen de la siguiente manera: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Bendito sea el Señor. Ese es el Dios que nosotros predicamos. Ese es el Dios el cual nosotros servimos. El único y poderoso Dios, el todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, en el que no hay mudanza alguna ni sombra de variación. Ese es el Dios de la misericordia, el que no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, ni nos ha hecho tampoco conforme a nuestras iniquidades, sino que ha tenido misericordia. Bendito sea el Señor. Entonces, amada hermana, amada amiga, que me ves, me escucha, si en algún momento de tu vida pasaste por esta situación, sea de una manera voluntaria o involuntaria, por presiones, por situaciones, por obligaciones, por amenazas, déjame decirte que el Señor no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ese es el Dios que tú le sirves. Ese es el Dios que yo le sirvo. El único y sabio Dios. Bendito sea su nombre. John MacArthur, un reconocido pastor bautista, dice que la iglesia tiene la oportunidad de ofrecer ayuda a las mujeres que consideren hacerse un aborto y las que ya han terminado un embarazo. La ayuda es orientarlas a que no tomen esa decisión. La enseñanza debe abordar bíblicamente el aborto, facilitar los recursos disponibles a las personas en la iglesia que se identifiquen como provida, que puede incluir información sobre la adopción y el apoyo posparto, así como involucrar a la iglesia y la sociedad. Tal vez no se borre el recuerdo de una decisión equivocada, ni el dolor, pero conocer el mensaje de salvación trae paz para con Dios. Ese es el Evangelio. Bendito sea el Señor. Por eso es que leímos en el Salmo 103 que Dios promete misericordia a los que le buscan. Bendito sea su nombre. Las personas
que defienden el aborto no son nuestros enemigos. Ojo con eso. No podemos verlos como nuestros enemigos. Son nuestros contrarios en ideas. Gente que están altamente equivocadas. Son almas que pueden encontrar salvación. Sí. Esos grupos feministas, proabortos, incluso son ateos de una manera increíble, mis hermanos. La iglesia no aprueba métodos como la violencia para detener el aborto, ni lograr así los propósitos divinos, no, sino a través de la proclamación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia debe levantar su voz y hacerse oír aún frente a los legisladores sobre el derecho de esos niños y niñas que aún no han nacido. Involucrarnos con los organismos pro vida, aún no sean de nuestra denominación. Es un tema de salvar vidas. Dios es quien la da y Dios es quien la quita. Por eso es que los paradigmas, como dijimos ahorita al comienzo de la clase, los paradigmas son variables. Los paradigmas frente a las Sagradas Escrituras se caen. Las corrientes hedonistas, humanistas, son corrientes pasajeras, son corrientes solamente basadas en la satisfacción del individuo, no importa lo que cueste ni a quien le pese. Por eso la iglesia tiene un mensaje claro, por eso la iglesia tiene un mensaje que enarbola, bendito sea el Señor, a Cristo y a este resucitado. Aquel que vino al mundo para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia, bendito sea el Señor. Por eso que ahora al finalizar esta clase, nosotros podemos tener bien claro, bien presente, el concepto bíblico sobre la vida. Podemos tener bien claro y bien presente el concepto teológico, la evaluación frente a lo que Dios piensa en sus postulados bíblicos. Y así por igual, para nosotros como iglesia poder discernir y diferenciar aquellas corrientes que quieren o tal vez quieren envolverse dentro de nuestros ideales cristianos. Nosotros debemos estar seguros, seguras de que todo lo que nosotros hagamos adore y glorifique el nombre de nuestro Dios. De que cada hombre y que cada mujer nos pongamos del lado de la vida, nunca del lado de la muerte. Porque Dios es vida y la vino a dar a cada uno de nosotros en abundancia. Este es el mensaje del Evangelio. Esta es la enseñanza, bendito sea el Señor, que centra las Sagradas Escrituras. En este caso que estudiamos hoy, el aborto. Aborto es sin nacimiento en un proceso donde se le quita la vida. Y nosotros como iglesia somos pro vida. Nosotros como iglesia necesitamos, bendito sea el Señor, esa vida abundante que el Señor nos da. No importa tu situación, no importa lo que hayas pasado, puedes estar seguro, bendito sea el Señor, y segura de que Dios tiene el control de tu vida, tiene el control de lo que está pasando ahora y de lo que va a pasar después. Y si tú y yo tenemos esa conciencia de que Dios es el soberano, de que Él conoce los tiempos, lo tiene en sus manos, tiene el tiempo tuyo y tiene el tiempo mío. Por eso glorificamos al Señor, porque Él es el dador de la vida y el que la da en abundancia. Iglesia, amado amigo, amado amiga, donde quiera que te encuentres, Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por la atención prestada a esta clase. Les esperamos la próxima semana. Dios les bendiga.